paso para ustedes, que me llamo el curso, en relación al equilibrio ácido básico y qué papel juega conceptos básicos ya de toda la clase, me imagino que lo habrán leído. Número uno, de que el pH de los líquidos que tenemos en el cuerpo, los compartimentos intracelular, superficial, intracelular, el pH es igual, 7.4 promedio. ¿Y por qué es igual? ¿Por qué se mantiene ese pH? Porque es el pH necesario para que se pueda cumplir con todas las reacciones bioquímicas que me han enseñado en el capítulo de bioquímica, entre otras cosas. Pero lo interesante es que comparando con otros cationes, en la sangre tenemos un sodio de 145, en potasio de 4.5, por decir, pero el hidrógeno es 10 milésimas, una de 4 milésimas, ¿no? O sea, 1000 equivalentes, por lo tanto no se puede manejar, es una cantidad muy pequeñita. Eso dio lugar a gente que piensa bastante, y logró, en relación al CO2, logró lo que es la ecuación de Hamilton-Hasselbalch y permitir que se pueda expresar la concentración de hidrogeniones en base a un parámetro, pH. Y ese es el pH que estamos hablando, 7.4. Y es necesario que se mantenga, y como es necesario que se mantenga ese nivel, existen elementos en la sangre, en la célula, en el intersticio, que permiten mantener, amortiguar cualquier cambio que pudiera haber, ya sea que ingrese un ácido o que ingrese una base. Existen esas sustancias que ustedes lo conocen como ¿qué? Amortiguadores, o sea, buffers, ¿correcto? Pero antes de empezar los buffers, hablar de buffers, la siguiente. Algunos conceptos que recordemos. Esta concentración de hidrogeniones, cuando se eleva, ¿no? De 40 nanomoles se eleva a 50, 60, 70, entonces lleva al pH a lo que conocemos como un pH ácido. Lo contrario, cuando el hidrógeno disminuye a menos de 40, estamos ante un pH alcalino, ¿correcto? Entonces el punto referente es 40 nanomoles de hidrógeno. Compatibilidades de la vida con estos hidrogeniones. A nivel de ácido, los libros americanos describen 7.1, 7, pero ustedes cuando hagan experiencia, no sé si somos peruanos, hasta he visto pH 6.9, ¿no? Que podría seguir vivo la persona. Eso es en cuanto a acidosis, en cuanto a alcalosis, un pH de 7, de 8 es un promedio. La siguiente. Bueno, la ecuación, la siguiente. Quizás la anterior, por favor, disculpe. Aquí solamente para referir lo siguiente. Es muy importante un proceso bioquímico, un proceso que se realiza en la célula y que relaciona la producción de CO2, la relaciona con el bicarbonato. Y ya sabemos que esa ecuación es anhídrido carbónico más agua de la célula más una anhidrasa o no va a dar lugar a un ácido carbónico. Y como este ácido se disocia, tenemos un hidrógeno y tenemos un bicarbonato. Esa es relación básica y sobre eso se basó para hacer esta ecuación de Hamilton-Hasselbalch. La siguiente. Ahora, recordar las fuentes de hidrógeno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las fuentes de hidrógeno? Para ello debemos recordar que existen hidrogeniones que son volátiles, el anhídrido carbónico, y existen hidrogeniones, sustancias que no son volátiles.
por lo tanto no se pueden eliminar por el pulmón. ¿Cuál es el emuntorio para estos hidrogeniones no volátiles? ¿Qué dicen? No escucho. El emuntorio es el órgano de expulsión, de excreción. ¿Cuál es? El riñón. ¿Correcto? Entonces, el CO2 es fácil. ¿Cuál es la fuente de CO2? Todas las células del cuerpo que están vivas. Porque en la mitocondria usan oxígeno y producen CO2 y agua. ¿Qué promedio en estado basal producimos de hidrogeniones? 10.000 a 15.000 miliequivalentes. Miren esa cantidad enorme, 10.000, 15.000 miliequivalentes. Y todo lo elimina el pulmón. Por eso tenemos un CO2 de una presión de CO2 en la sangre promedio de 40 milímetros de mercurio. Las fuentes de hidrogenión no volátil, esas que maneja el riñón, proceden del metabolismo celular. ¿De qué fuente incide el metabolismo celular? Ustedes ven ahí aminoácidos sulfurados, ¿no? Los otros son aminoácidos fosforilados y van a dar lugar a sulfatos, fosfatos, aminoácidos de la metionina, cistina, lisina, glicina. Entonces, estos hidrogeniones no volátiles son manejados por el riñón. ¿Qué promedio de hidrogeniones no volátiles producen ustedes en estado basal de salud? Promedio entre 50 y 100, ¿no? Miliequivalentes. Promedio de 70, 80, si uno saca un promedio. Y todo eso que se produce en promedio es eliminado también por el riñón. De tal manera que se mantiene todos los días de la vida, cada minuto, un equilibrio. O sea, lo que se produce en la parte del metabolismo es eliminado por el riñón. Ahora se imaginan ustedes si yo tengo, ustedes tienen mala suerte, una insuficiencia renal. La depuración se baja a 30 a 20 centímetros por minuto. Comenzarán a retener estos hidrogeniones no volátiles. Una característica de la insuficiencia renal crónica, entonces, ¿cuál sería? La acidosis metabólica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la siguiente. Hay otras fuentes de hidrogenión en situaciones especiales. Se acepta que el metabolismo, no se acepta, se sabe que el metabolismo del ser humano es un metabolismo básicamente anaerobio, necesitamos oxígeno. Pero hay una mínima cantidad de producción de ácido láctico. Y el ácido láctico es producido por un metabolismo no aeróbico. ¿En qué situaciones podemos producir gran cantidad de hidrogeniones de ácido láctico? Solo en casos de hipoperfusión. Y esa hipoperfusión ustedes lo conocen como shock. Cualquiera sean las 4 o 5 causas de shock básicas generales, muy bien. Cualquiera de esas, el común denominador es hipoperfusión celular, hipoxia. Y eso va a llevar a la producción de ácido láctico. Por eso el ácido láctico es una fuente, es un parámetro que nosotros usamos en emergencia, cuando el laboratorio lo permite, dentro del AGA, para ver la producción o cantidad de ácido láctico, que nos está diciendo que la cosa sea fea. ¿Existen otras fuentes endógenas de hidrogeniones en estados anormales frecuentes? Claro que sí. Si estamos en ayuno, si entramos en huelga, pero como huelga que en mis tiempos no se comía nada, solamente agua, ¿no? Entramos en un ayuno tremendo, se producía obviamente cetoácidos, cuerpos cetónicos, el ácido hidroxibutírico, ¿no? El ácido acético, acetoacético, y producto de qué? Producto del grupo del metabolismo de grasas, ¿correcto? Entonces, estos ácidos son muy fuertes
¿Y cuál es la patología más frecuente que nos lleva ahora, aparte del ayuno, a la producción de cetoácidos? ¿Quién se levanta la mano? ¿Quién habla? Es una enfermedad muy común. ¿Fuerte? Diabetes. 8 a 10% de la población es diabética. Cetoacidosis diabética. Esto una enfermedad, un estado de enfermedad muy serio. Muy bien, entonces tenemos ya otra fuente. Cetoácidos, la anterior dije ácido láctico, ¿correcto? Son las principales fuentes entonces endógenas, disculpe. Exógenas es cualquier sustancia pues, que me coloque y que tenga pues hidrogeniones, amonio, cloruro de amonio, o tomo pastillas, tabletas de ácido acético, ácido aspirina. Y por último, otra no fuente, sino daño del cuerpo en la cual haya aumento de estos ácidos fijos, ya lo dije antes, insuficiencia renal. ¿Se imaginan una insuficiencia renal, como digo? Ya no puedo eliminar los ácidos no volátiles. El pulmón no puede hacer esa función. Ningún otro órgano puede hacer esa función. ¿Qué queda? Diálisis. ¿No? Diálisis. Y los pacientes viven ahora años con su diálisis, ¿no? Porque se ha perfeccionado cada vez más. Entonces 2 o 3 veces por semana, de acuerdo al daño, y lo mantienen con una acidosis soportable. La siguiente. Bueno, acá es lo que he referido, un poco de recuerdo de la bioquímica: 3, CO2, agua, ácidos volátiles y el metabolismo de sustancias, sobre todo proteínas o grasas, dependiendo, ácidos fijos. La siguiente. La siguiente. Y por lo tanto existe un equilibrio entre la producción de ácidos fijos, ¿no?, y el riñón, entre la producción de CO2 y la función pulmonar. Estaba unos 10 minutos acá, un rato, y vi como 3 o 4 alumnos fumando. O sea, puede ser eso, puede ser un alumno de administración, un alumno de medicina fumando. Bueno, sin comentarios. La siguiente. Como el tema del riñón, me voy a abocar a hacer cómo maneja normalmente el riñón el hidrogenio, sobre todo cuando este hidrogenio tiende a elevarse. Referí que existen buffers, ¿correcto? Hay buffers en la sangre, en el hematíe, y hay buffers también en el intracelular. El buffer más importante de la sangre, ¿recuerdan cuál es usted? ¿Fuerte? El tampón bicarbonato, CO2. 20 a 1 la relación. Actúa inmediatamente. Si yo le pongo a una persona, por decir ácido clorhídrico acá, y le estoy entrando en una acidosis metabólica, inmediatamente el bicarbonato interviene. Inmediato, segundos. ¿Correcto? Inmediato. Bicarbonato. Por eso es que un parámetro de acidosis metabólica, ¿cuál es? Disminución del bicarbonato. Si dicen, oye, voy a ver un paciente con acidosis metabólica, ustedes dicen, aparte, ¿cuál será la causa? Pero ahorita el bicarbonato está por los suelos. No piensen en otro parámetro del ACA. Muy bien. También existen tampones en el plasma, intravasculares, como las proteínas plasmáticas. Y también existen tampones de productos derivados de sales de fosfato, ¿no? Fosfato ácido de sodio y el fosfato o monoácido de sodio. Muy bien. En la célula, ahora sí, ¿no? Como se dice, aterrizamos en el riñón. En la célula también existen buffers. El buffer de proteínas intracelulares. Si es un hematíe, el buffer de hemoglobina. Y si es una célula,
el buffer nuevamente de fosfatos, ¿no?, de sodio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de, en esta parte del camino, tratar de referir. Imagínense ustedes una célula, la luz celular por donde está bajando, ¿no?, el filtrado glomerular, y hacia acá obviamente el polo de líquido extracelular intersticial y la sangre. Acá faltaría el vaso sanguíneo, ¿correcto? Así es. Muy bien. La célula, como dije, por su metabolismo, CO2 más agua, ácido carbónico, y este se desdobla en hidrógeno y bicarbonato. Hasta que la célula se muera, esa es su función de la célula. Yo debo recordar esa ecuación, el concepto, ¿correcto? Entonces, cada vez que mi célula está viva y consume oxígeno, produce agua, produce CO2, y al final el CO2 queda como hidrógeno y bicarbonato. Muy bien. Por otro lado, para el lado izquierdo de ustedes está el flujo, el filtrado glomerular, que ya saben que es igual al plasma menos las proteínas. En el filtrado glomerular se filtra de todo, y en este caso se está filtrando. Ustedes saben que el sodio viene como cloruro y viene como bicarbonato, ¿verdad? El sodio viene como cloruro, como bicarbonato y también como otras sales, pero básicamente bicarbonato y cloruro. En este caso se está filtrando un bicarbonato de sodio, ¿están viendo ahí? Bicarbonato de sodio, el anión bicarbonato y el catión sodio. Igualmente, este bicarbonato, como ven, y el sodio ingresa. Acuérdense pues que el sodio solamente eliminamos menos del 1% de todo lo filtrado. Así que hay una aridez de la célula del túbulo por el sodio, ¿correcto? No escapa el sodio es la vida, es volumen. Muy bien, entonces ingresa el sodio y se intercambia allí con el hidrógeno que procede del metabolismo de esa célula. Si ingresa un sodio, sale un hidrógeno, ¿correcto? El sodio que ingresó a la célula, acá, en verde, obviamente, si se queda en la célula, la mata, la altera. Por lo tanto, tiene que ser eliminado al intersticio y luego a la sangre. ¿Cómo es eliminado? A través de la famosa bomba de sodio y potasio, ¿no?, que no está dibujado. Entonces, el sodio en verde atraviesa la célula, la bomba de sodio lo elimina al intersticio, pasa a la sangre, pero a su vez de la sangre se obtiene un potasio, ¿no? Realmente la bomba de sodio y potasio elimina 3 sodios y reabsorbe 2 potasios. Por eso se dice que es una bomba electrogénica. Eso para explicar el potencial de membrana de la célula en. Muy bien. Entonces, el hidrógeno que salió, que se intercambió con el sodio, pasa a la luz tubular y se va a combinar pues con el anión bicarbonato que está allí, ¿no? Bicarbonato, HCO3 más un hidrógeno. Obviamente esa reacción es fácil, ¿no? La respuesta es ácido carbónico, H2CO3, correcto. Pero el ácido carbónico se disocia ¿en qué? CO2 y agua. En la luz se queda agua y el CO2 difunde a la célula, porque es así la célula, exquisita por el CO2. Entonces ahí estoy colocando el CO2, difunde a la célula, acá, el CO2, se queda en la célula y sirve como fuente para, con el agua, producir lo mismo, ácido carbónico, ser fuente de hidrógeno y producir bicarbonato que va a la sangre. Entonces esto es un ciclo. La célula vive, produce CO2, agua,
al final se produce hidrogenión bicarbonato. El hidrogenión va a servir para que yo reabsorba el sodio que está en la luz del túbulo renal, ¿correcto? Y al final ese hidrogenión se convierte con el bicarbonato de la luz del túbulo renal en ácido carbónico, que no lo he puesto ahí, acá sería un intermedio ácido carbónico que se disocia en CO2 y agua, se queda el agua, se reabsorbe el CO2 y ¡pum! Y como ven, toda esa reacción, le hago la pregunta, me gustaría escuchar la respuesta, ¿genera hidrogenión que va a ir por el túbulo renal? No hay. El hidrogenión que salió se convirtió en agua. ¿El agua altera el pH? Ahí está la magia pues, de la que es la naturaleza, de la función del túbulo. Entonces es una manera de ir, ¿no? Pero a su vez, el hidrogenión que salió va a generar un bicarbonato, que si estamos en una acidosis, nos conviene producir bicarbonato al plasma. Obvio, ¿no? Porque el bicarbonato está disminuido. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el otro buffer que tiene la célula. Es el tampón, buffer o amortiguador que corresponde a los fosfatos. Igualmente, producto del metabolismo, ya he dicho, el sodio filtra, en este caso, como un fosfato, ¿no? Fosfato, en este caso, fosfato disódico, PO4Na2. Fosfato disódico, PO4Na2, neutro. ¿Correcto? Muy bien. E igualmente, se va, este PO4Na2 se descompone en un catión sodio y en un anión PO4Na. El sodio catión pasa a la célula, igual que la reacción de arriba, pero es intercambiado por un hidrogenión. ¿Correcto? Es intercambiado por un hidrogenión. Y este hidrogenión se va a unir a lo que queda del PO4Na y se va a convertir pues en PO4H2, ya no es H1 sino H2Na. Entonces se forma una sustancia ácida, PO4H2Na, ¿no? El fosfato que saben ustedes que tiene valencia 3, entonces ya tiene dos hidrogeniones y tiene un sodio. Neutro. ¿Varía el pH? No varía, pero estoy eliminando un hidrogenión que me está sobrando. Y el objetivo del riñón, ya he dicho, en la acidosis metabólica, en la cual somos ricos en hidrogeniones, lo que quiero es eliminar el hidrogenión. Como sea, el cuerpo tiene que salir y por el riñón. En este caso sale el hidrogenión formando la sustancia PO4H2N. Fosfato se llama ácido de sodio. Por último, tenemos otra forma cómo maneja el exceso de hidrogeniones, ¿no? Cómo lo maneja el riñón. Me olvidaba decir, porque es pregunta de FOI, de examen, cuando el hidrogenión es eliminado como fosfato ácido de sodio, PO4H2Na, a eso se denomina acidez titulable. Está en todos los libros y a veces los alumnos preguntan y no entienden. Y les vienen el examen de resultado, del foro, en cualquier parte donde uno quiera postular. Entonces, a eso se denomina acidez titulable. Entonces yo haría una pregunta. Entonces, ¿cómo estaría la acidez titulable si yo tuviera una alcalosis metabólica? ¿Cómo estaría una acidez titulable? En la orina se entiende, cuando yo tengo una alcalosis metabólica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existiría? Recuerdan que en la clase anterior que dije respecto a la filosofía del riñón.
El riñón elimina todo lo que le sobra al organismo. Y el riñón reabsorbe o retiene todo lo que le falta. En una alcalosis metabólica, ¿sobra hidrogeniones o faltan hidrogeniones? ¿Fuerte? Faltan. Entonces, si faltan hidrogeniones, ¿creen ustedes que el riñón va a eliminar hidrogeniones? No, por supuesto. Por lo tanto, ¿cómo será la acidez titulable en ese caso? ¿Existe o no existe? No existe, pues, lógica, razonamiento. En la clase no se le puede decir todo. Ustedes tienen que ir, como se dice, atando cabos. En este caso ya le dije todo. Pero generalmente sucede que no se puede, pero el tiempo se. Lo contrario, cuando existe acidosis metabólica, soy rico en hidrogeniones, ¿cómo estará la acidez titulable en la orina? ¿Normal, aumentada o disminuida? Aumentada. Recontra aumentada, pues estoy botando todos los hidrogeniones que puedo botar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya se agota este concepto de acidez titulable, fosfato ácido resorte. Otro mecanismo de eliminar hidrogeniones cuando estoy en un exceso de hidrogeniones, o sea, en acidosis, es a través del metabolismo que hace la célula de algunos aminoácidos, ¿no? Ustedes saben que dentro de los aminoácidos de las proteínas hay un núcleo amino. Entonces hay un proceso de aminación de aminoácidos. La deaminación de aminoácidos, acuérdense que la radical amino es NH3. Deaminación de aminoácidos va a producir una sustancia que ustedes la conocen, ¿no? Que está acá, amoníaco. La deaminación de aminoácidos al final produce una sustancia que conocen como amoníaco. Este amoníaco sale de la célula, obviamente va a salir a la luz tubular. Y entonces en la célula el NH3 amoníaco, miren ustedes qué va a pasar. Se va a unir con el hidrogenión que ha salido de la célula. ¿Por qué salió el hidrogenión de la célula? Porque entró un sodio. ¿Y de dónde viene este sodio? Cloruro de sodio, que es lo más común, ¿verdad? Entonces queda al final, si entra el sodio, el cloruro de sodio, el cloro se queda soltero, anión. Y el radical amino, el NH3 amoníaco, ¿ve? Se une con el hidrogenión y se forma una sal que se llama cloruro de amonio, ClNH4. ¿Correcto? Entonces también es una forma de eliminar hidrogeniones. 3 formas. ¿Ya viste? Bicarbonato no cambia el pH porque se queda como agua. Y defiendo mi pH al máximo como acidez titulable, fosfato, y defiendo mi pH también al máximo con cloruro de amonio. Entonces, ¿cómo estará en una acidosis metabólica el cloruro de amonio? Aumentado. La misma pregunta, ¿cómo estará en la alcalosis metabólica? No existe, porque el cloruro de amonio y fosfato ácido si es titulable solo están aumentados, existen cuando quiero eliminar hidrógeno. Este concepto que les he dejado por 5 minutos es muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, es más, es lo que he dicho, yo creo que no hay más que agregar ahí. Ahí sí. Cuando entonces entramos a un problema de alteración del equilibrio ácido-básico, decimos lo siguiente. ¿Cuándo hablamos de alteración ácido-básica? Cuando se altera el pH. O sea, ¿qué debo ver primero? pH. Ya sé los valores, que no me está repitiendo.
No puedo hablar de alteración ácido-básica si no veo pH. Algunos exquisitos dicen, no, pero si está compensado, ya, muy bien, entonces digo, el pH normal es 7.4. Si yo tengo una acidosis metabólica, 7.2 o 7.3, van a intervenir mecanismos compensadores. Creo que hasta ahí se entiende. Vamos. Que van a tratar de eliminar los hidrogeniones que me está sobrando. Y entonces el pH en lugar de ser 7.3 será pues 7.36, 7.37, pero a 7.4 no llega. ¿Correcto? Entonces estará subcompensado. Entonces lo ideal es ver lo primero, el pH. Es la primera condición de hablar de alguna alteración o un desorden ácido-básico. Para efectos de acá del curso, vamos a hablar de, como es fisiopatología, vamos a hablar de desórdenes ácido-básico primario y algunos secundarios por lo clásico, por lo frecuente, por lo común. Básicamente la cetoacidosis de renal. Y la otra es la insuficiencia renal crónica. Porque lo vamos a usar cuando se haga la clase de insuficiencia, fisiopatología en la insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son los 4 desórdenes ácido-básicos primarios? ¿Me puede decir uno? Alteración ácido-básica primaria. Primaria significa que está solita, ¿correcto? ¿Cuáles son? Señorita, ¿usted? A ver, alguien que sepa. Ácidos. Fuerte. Si lo dicen ahora y está mal dicho, ya nunca más se van a olvidar. No pierdan la oportunidad. Son alumnos. Estamos para mejorar todos. A ver, ¿alguien quiere decir? Alteración ácido-básicas primarias son 4. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Las acidosis metabólicas, Acidosis respiratoria, ¿no? alcalosis. La acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Son 2 metabólicas y 2 respiratorias. ¿Correcto? Ese es lo primario. Pero el organismo no está solo. Ante eso primario, ustedes saben que tiene mecanismos que tratan de compensar y llevar al pH normal. A ver si lo logra. Por lo tanto, ante un problema primario, que ya ahora sí sabes, hay mecanismos de respuesta compensatorios. Si yo tengo una acidosis metabólica primaria, ejemplo, cetoacidosis diabética, ejemplo, shock,